Saludos chicos, ¿cómo están? Sé que se encuentran muy bien. Me da mucha alegría saber que están preparados para disfrutar de nuestra última clase de este cuadernillo en tu asignatura Lengua Española. Yo soy Ana Paola Félix, tu docente de quinto grado de secundaria, quien te ha estado acompañando durante todo este recorrido. Recuerda tener a mano todos los materiales que necesites para culminar con éxito tu reportaje final sobre bienestar y salud integral en tiempos de pandemia. Cuando finalices este encuentro, estarás en condiciones de establecer las diferencias y realizar un paralelismo entre el texto literario y el texto no literario, atendiendo a su estructura, su función y características. En la clase anterior trabajamos los textos literarios. Hablamos sobre su estructura, su función, sus características e importancia. Establecimos que el texto literario es aquel que en su escrito prioriza la parte estética y poética, dejando a un lado la objetividad y la realidad. Este emprende un estilo subjetivo, permitiendo la creación de escritos utilizando la imaginación y el pensamiento libre. Contiene características específicas de los géneros literarios. Se encuentra conformado por tres tipos, los cuales son el narrativo, el lírico y el dramático. También hablamos que la narrativa es un texto que cuenta un relato de hechos reales o ficticios que suceden en un tiempo y lugar determinado, donde el autor describe los personajes y utiliza diversas figuras retóricas, tales como la metáfora y el símil o comparación. ¿Recuerdan qué otros géneros trabajamos? ¡Exacto! Los líricos o poéticos. En este, el autor refleja en sus escritos emociones, sentimientos, frustraciones, angustia, entre otras. Este, por lo regular, se escribe en versos y ocasionalmente en prosa. Asimismo, analizamos el género dramático, donde el autor plantea diversos conflictos representados a través del diálogo y la actuación de sus personajes. Puede estar escrito en verso o en prosa y su finalidad es ser presentado en público. Están divididos en tres grandes grupos. Hablamos del drama, la tragedia y la comedia. En otro orden, trabajamos el texto no literario. Este tiene la intención de informar, como es el caso de la noticia. Hoy conocerán las diferencias que existen entre el texto literario y el texto no literario. Estableceremos un paralelismo entre ambos. En este cuadro comparativo tenemos dos columnas. La primera encabezada con el título Textos literarios y la segunda con el título Textos no literarios. Iremos haciendo una comparativa en la medida que vayamos avanzando con cada una de las filas horizontales. Los textos literarios utilizan un lenguaje estético para embellecer las ideas, mientras que los textos no literarios, su finalidad es de carácter informativo. Este no busca la belleza y usa un lenguaje denotativo. Los textos literarios emplean las palabras en sentido figurado. Sin embargo, los no literarios presentan la realidad de forma literal. Por su parte, los textos literarios utilizan la subjetividad, porque da lugar a la imaginación, sentimientos y significado particular para cada persona, pues el autor cuenta con cierta libertad de expresión. Finalmente, los textos no literarios son objetivos, porque presentan la realidad de los hechos y no es de libre interpretación. Algunos ejemplos de textos literarios y no literarios son los siguientes.
Como textos literarios podemos citar a las novelas, los poemas, los cuentos, las fábulas y las leyendas. Algunos tipos de textos no literarios son las noticias, los reportajes, los textos publicitarios y las recetas. Ahora analizaremos un reportaje tomado de nuestro cuadernillo. Recuerden que este es un texto no literario, pero a pesar de esto se pueden utilizar ciertos recursos literarios pertenecientes al plano lingüístico, aunque no es muy común porque estos textos son de carácter objetivo e informativo. Neri Fortunada, la emprendedora dama del volante, tomado del periódico El Caribe del 25 de septiembre del 2020. Adaptación. Neri inició conchando informalmente y luego compró una ruta. Antes vendía empanadas y realizaba otros oficios, pero luego decidió incursionar en el transporte de pasajeros. Doña Neri Fortunada Pérez ha conocido la pobreza desde el nivel más crudo. Ha tenido que realizar diversas actividades en la vida para mantenerse, pero nunca ha bajado la guardia. Vengo de muy abajo. Mi hija quería estudiar, pero no teníamos con qué pagar. Me lancé a la calle y me puse a conchar. Rememora Neri Fortunada, haciendo referencia a que está dedicada al transporte de pasajeros. Es un oficio generalmente hecho por hombres, pero siempre tuvo claro que ella podía perfectamente incursionar en él. La decisión fue sabia, dice. Inicié conchando informalmente, pero me organicé y ahora soy propietaria de mi ruta, dice con satisfacción. Doña Neri trabaja de manera interdiaria la ruta de Cristo Rey al Hospital Luis Eduardo Aybar. En el año 2018 fue nominada a los premios microempresariales City en la categoría Microempresa de Comercio y o Servicios. Doña Neri reside en el sector Simón Bolívar de la capital y cuando inició el oficio lo hizo en un carrito destartalado, según rememora. Pero luego obtuvo un microcrédito por vía de la Fundación Dominicana de Desarrollo, FDD. Pudo ir cambiando de vehículos hasta llegar al que tiene actualmente. En sus planes de hacer crecer el negocio, tiene pensado adquirir otra ruta y otro vehículo para poner una persona a trabajar y así aumentar sus ingresos. Y agrega que la oportunidad de generar recursos con su esfuerzo y tener algo propio le permitió apoyar a su hija para que pudiera prepararse y tener una carrera universitaria. Hoy en día es una excelente contable. Además, nos abrió el camino para conseguir nuestra casa, lo cual fue un gran respiro, narra la emprendedora dama. El reportaje que acabamos de leer es un texto no literario y este se compone de las siguientes características. Consta de un titular, que en este caso es Neri Fortunada, la emprendedora dama del volante. También tiene un párrafo inicial donde cautiva la atención del lector, pues en este el autor deja bien claro sobre el tema que va a tratar en sí. Neri inició conchando informalmente y luego compró una ruta. Antes vendía empanadas y realizaba otros oficios, pero luego decidió incursionar en el transporte de pasajeros. Además, es un texto objetivo, puesto que el autor narra tal cual la vida de Doña Neri, sin emitir su opinión. Una cuarta característica es que este texto cumple la función de narrar acerca de la vida de esta mujer luchadora, y el autor lo hace a través de un lenguaje sencillo, claro y conciso, de modo que pueda ser entendido por todo público. Aunque cabe mencionar que en este pueden aparecer elementos literarios como metáforas, contrastes, entre otros.
En el caso de este texto que estamos analizando, podemos ver cómo se hace uso del lenguaje figurado. Es decir, se evidencian expresiones o palabras con un significado diferente al que realmente es. Pues en el lenguaje cotidiano usamos palabras no con un significado literal para referirnos a ciertos objetos o situaciones. Para mejor claridad de todo lo puntualizado hasta el momento, analicemos en detalle algunas expresiones. Doña Neri Fortunada Pérez ha conocido la pobreza desde el nivel más crudo. Presta atención a esta última parte, la pobreza desde el nivel más crudo. Me lancé a la calle y me puse a conchar. Me lancé a la calle y me puse a conchar. Nunca ha bajado la guardia. Repito, nunca ha bajado la guardia. Vengo de muy abajo, dijo doña Neri. Vengo de muy abajo. Nos abrió el camino para conseguir nuestra casa, lo cual fue un gran respiro. Cada una de estas expresiones hace uso del lenguaje figurado. Por ejemplo, el primero, Neri expresa que viene de muy abajo, para referirse a que es una persona de orígenes pobres, de escasos recursos, y que ha ido escalando poco a poco. Nunca ha bajado la guardia. ¿A qué se refiere sí? Pues a que a pesar de las vicisitudes, de las adversidades, de la situación económica, nunca se ha dado por vencida. Me lancé a la calle. ¿Creen ustedes que realmente se arrojó a la calle? Claro que no. Ella, con esta expresión, quiere denotar que se puso a trabajar. En fin, en el texto no literario, también podemos hacer uso de las figuras retóricas, aunque esta no sea una característica de este tipo de texto. Acabamos de analizar un texto no literario. Analicemos ahora un texto literario. Les traigo un poema y sé que les encantará. A un hombre de gran nariz. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una alquitara medio viva. Érase un pez espada mal barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase un elefante boca arriba. Érase una nariz sayón y escriba. Un Ovidio Nazón mal narizado. Érase el espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices era. Érase un narcisismo infinito, frisón, achinariz, caratulera, sabañón garrafal, morado y frito. Francisco de Quevedo. Los textos literarios, tal como acabamos de señalar, están conformados por figuras retóricas o literarias. Analicemos a continuación algunas de ellas que se encuentran en el poema que acabamos de leer. La anáfora. ¿Por qué la anáfora está presente? Porque en esta estrofa, la que vamos a decir a continuación, se evidencia la repetición de la primera palabra de cada verso. Érase un hombre a nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una alquitara medio viva. Érase un pez espada mal barbado. Tal como podemos observar en pantalla y escucharon, se repite la primera palabra, érase. La siguiente figura literaria que podemos observar es la personificación, porque le atribuye característica humana al reloj. Decía nuestro poema, era un reloj de sol mal encarado. La tercera figura literaria que vamos a analizar en nuestro poema es la hipérbole, porque exagera el objeto fuera de su realidad. En este caso, el objeto es la nariz. Por ejemplo,
érase una nariz sayón y escriba. Además, tenemos la metáfora, figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferentes, con los que lo representado guarda cierta relación de semejanza. Por ejemplo, érase el espolón de una galera. Lo que quiere decir aquí es que se parece al espolón de una galera. Otro caso es érase una pirámide de Egipto. Lo que quiere decir aquí es que se parece a una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices era. Lo que quiere decir aquí es que se decía que los judíos tenían la nariz grande. La nariz de Góngora equivalía pues a la suma de una docena de tribus de judíos. Entonces, este texto poético es un soneto compuesto por 4 estrofas, las 2 primeras de 4 versos y las 2 últimas de 3 versos. Tiene una rima consonante porque los versos coinciden en el sonido de las últimas sílabas. Finalmente, luego de haber analizado estos 2 textos, podemos concluir que en el primer texto se presenta un reportaje de la vida de Doña Neri. Encontramos algunas frases con cierto matiz literario. Y en el segundo texto tenemos un poema donde se resaltan las figuras literarias propias de este tipo de texto. Muy bien. Sé que vas comprendiendo y anotando las dudas que te van surgiendo de todo lo que hemos trabajado en el día de hoy. Hoy analizamos un texto literario y uno no literario. Puntualizamos que el texto literario se diferencia del no literario porque éste resalta la parte poética del lenguaje. Sin embargo, el no literario se basa en informar al público sobre algún hecho, alguna novedad científica o un suceso de la realidad social. Trabajamos además sus características y los tipos que los componen. Ha llegado el momento de poner en práctica lo trabajado en el día de hoy y en la clase anterior. Por eso te invito a que me acompañes y leas el texto llamado Boca Chica sin mascarillas por Javier Flores, que se encuentra en las páginas 196 y 197 de nuestro cuadernillo. Ten presente que puedes escribir tus reacciones al margen de la lectura, así como las dudas que te surjan. Antes vas a responder lo siguiente. Esta foto fue tomada durante la pandemia. De ellas nos dirás, ¿qué opinas al respecto? ¿Por qué crees que las personas andan sin mascarillas y no están respetando el distanciamiento físico? Luego de la lectura, vas a realizar las actividades de las páginas 198 y 199. Recuerda que debes reportar todas las asignaciones que te estamos dejando a tu docente guía, así como las dudas que te vayan surgiendo.